Pues muy buenos días, tengan todas y todos un gusto saludarles nuevamente desde el Human Anatomy Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les saluda desde nuestro campus norte aquí en Huixquilucan, en el Estado de México, y nos trasladamos hasta la parte oscura de la ciudad, mi queridísimo Alex. El día de hoy nos vamos hasta el sur, donde estás tú el día de hoy en nuestro campus precisamente librando los peligros de la mediosfera. ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? Muy bien, querido Jorge, pues nada, ¿no? Muy contento. Una vez más estamos al aire con nuestra audiencia, con nuestro querido público y con un gran invitado el día de hoy, ¿no? Ya casi para ir cerrando este ciclo de webinars, con un tema, me parece que, como lo platicábamos hace unos momentos, de mucha actualidad, ¿no? Que nos va a poder llevar a la reflexión profunda y a la crítica profunda, y me parece que tendremos una gran mañana con Martín Oler, nuestro querido invitado del día de hoy, querido Jorge. Así es, mi queridísimo Alex, y sobre todo porque desde que tuvimos la irrupción de las redes sociodigitales en la vida social, pues nos hemos dado cuenta de distintos fenómenos, no solamente en la parte de la hipermediatización de la vida y la cultura, la hipersocialización, el tema de esta obsesión permanente de los usuarios en estar haciendo un live stream de sus vidas a través de ella, sino sobre todo también la manera como se han ido apropiando los usuarios de este tipo de herramientas, llevando a fenómenos que hoy podríamos denominar casi como una especie de globalización desde abajo, ¿no? Una globalización que no viene marcada directamente por los medios tradicionales, las agendas económicas, políticas, sino desde la agenda ciudadana, una agenda civil, una agenda de empoderamiento de aquellos que tienen acceso a un tipo de herramienta como esta que han generado fenómenos, pues que ya desde el mismo Howard Reingold describía como parte de estas primaveras árabes o las smart mobs, ¿no? Como le llamaba él a estos fenómenos donde las multitudes inteligentes de pronto se hacían de este tipo de herramientas y hacían movimientos sociales. Sin embargo, pues en últimas fechas hemos visto que esta emergencia de las redes para un uso social de entretenimiento cultural, politizado, activismo, netactivismo, pues ha llevado a que también los usuarios empiecen a hacer movimientos sociales que tienden hacia las polarizaciones, las fragmentaciones del tejido social ordinario, el tema de estar llevando casi las posiciones ideológicas a extremos y fundamentalismos que están preocupando a la ciudadanía en general, a los órdenes políticos, no a la cultura en general, porque pues cuando tienes una sociedad fragmentada, una sociedad dividida, polarizada y sobre todo que se mueve a través de estas burbujas de odio, pues la pregunta es qué tipo de sociedad estás generando. Y estos fenómenos pues los hemos visto últimamente en todo el planeta, ya no son movimientos únicos que nos enterábamos por ellos a través de las coberturas mediáticas tradicionales, sino que seguramente este fin de semana en la Ciudad de México, pues muchos de los que estuvimos atentos a las redes sociales, pues nos dimos cuenta a través de videos, mensajes, pues cómo se están dando estas divisorias y además hoy alimentadas por pues estrategas de la narrativa, ¿no? Gente que está construyendo estos discursos también como parte de un oficio, ¿no? Y digo un mal oficio de la comunicación porque finalmente pues generan millones de dólares al mes desinformando, mal informando, generando también estos deepfake, fake news que terminan alimentando precisamente estos temas que hoy es justo algo de lo que vamos a estar discutiendo. Esta agenda que nos ha preocupado mucho siempre, el tema de la cultura digital, sus extremos, sus lados con sus claroscuros, ¿no? Que siempre decimos que es como una especie de, no solo de caja negra, sino también como de una ouija digital, porque cada vez que invocas un fenómeno a través de este objeto cultural no identificado, como bien le llamas, Alex, te topas con fantasmas, monstruos, ¿no? Espectros, sobre todo desde los lados oscuros. Y ahí es donde entran los investigadores en comunicación a tratar de explorar y a tratar de entender este tipo de fenómenos, Alex. Así es, me parece que, insisto, la plática del día de hoy viene muy bien para analizar estos temas y bueno, me parece que es de suma importancia hacer las lecturas críticas correspondientes, ¿no? Y también, pues, las autocríticas, ¿no? Con respecto a la posición y postura que estamos tomando frente a estos fenómenos, que son sumamente importantes y que, una vez más, están en el plano
no solamente digital, ¿no? Sino en el real, nos están afectando, están presentes y otra vez habrá que leerlos, ¿no? De forma crítica. Así es, mi queridísimo Alex. Y hoy pues nos vamos a dar un paseo por el futuro, nos vamos a trasladar 8 horas hacia adelante con nuestro querido Martín Oler, quien nos está visitando el día de hoy desde la Universidad de Salamanca. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y buenas noches para ti, media mañana para la Ciudad de México. Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, pues agradeceros a ambos esta invitación, bueno, al doctor Jorge Alberto Hidalgo y al doctor Alexander López. Para mí es un auténtico placer acompañarles aquí. Físicamente hace algunos años que no puedo visitar México. La última tentativa fue en 2020 y como todos sabemos hubo algo que nos afectó en el aire y en todos los sitios que al final pues nos obligó a quedarnos en casa. Así que siempre es un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia ahora, ¿no? En directo y también pues en diferido, imagino que nos escucharán en los próximos días. Así que sí, tenemos creo que alguna información, algunos estudios, datos, resultados que pueden enriquecer todo este proceso discursivo que se está produciendo en las redes sociales y en las realidades digitales y en las físicas, ¿no? Entonces, esa hibridación en la que vivimos ya todos inmersos, pues creo que amerita el hecho de poder seguir trabajando e indagando en todo este tipo de fenómenos que realmente lo que hacen es socavar los procesos democráticos en los que estamos inversos y en los que queremos que maduren. Entonces, creo que nuestro granito de arena desde la academia pues puede convertirse en una montaña si entre todos colaboramos, trabajamos e intentamos poder hacer un análisis constructivo y crítico de todo lo que está aconteciendo. Así es, Martín, y sobre todo yo creo que una de las cosas importantes, y lo platicábamos antes de entrar al aire, es el cómo se están construyendo estas metanarrativas, ¿no? Antes veíamos que eran muy propias de los medios tradicionales, sabíamos que la prensa internacional, la televisión, la radio, con sus propias agendas, los gobiernos utilizaban todos los mecanismos comunicacionales para tratar de informar, desinformar, articular, tejer una narrativa, pero hoy el fenómeno es cada vez más complejo porque intervienen múltiples actores en estas construcciones de metanarrativa y uno se pregunta qué intereses hay, quiénes está detrás, cómo es que los articulan, quiénes los articulan, realmente son fenómenos de raíz, dejan ver una preocupación social genuina o es una construcción narrativa de ingeniería social. Miles de preguntas surgen y justo los que nos dedicamos a la investigación en comunicación, pues parte del misterio al que nos atrevemos a entrarle es pues a tratar de postular hipótesis, generar herramientas, metodologías, instrumentos para tratar de identificar estos fenómenos, medirlos, desentrañarlos, explicarlos. Y a nosotros nos parece muy interesante lo que ustedes han estado trabajando desde la Universidad de Salamanca, desde el observatorio, lo que están midiendo y cómo, aun cuando pareciera que el tema del día de hoy interseccionalidad del odio y el antisemitismo en redes sociales podría ser un fenómeno que ustedes están midiendo directamente en España y en Europa, pues al final se termina replicando en todo el mundo, ¿no? Con sus matices, con sus ajustes, sus localidades, como bien lo mencionabas, ¿no? Pero el fenómeno aparece y reaparece por ahí en diferentes modalidades. Sí, la realidad es, bueno, pues es que ya podríamos hacer varias webinars a partir de estos planteamientos, ¿no? De estas preguntas y de estas reflexiones soltadas al aire, pero con mucho sentido, ¿no? Porque al final todas se hibridan entre ellas. Realmente, también, bueno, continuando con la pequeña conversación que tuvimos al principio, ¿no? Cuando hacía mención de la globalización desde abajo, ¿no? Que es un proceso de globalización desde Ujú. abajo. Es como los efectos que se generan a nivel local, provincial o realmente regional, pues realmente al final terminan teniendo un impacto global, tiene una visibilidad global. Es algo que realmente es muy novedoso y sobre todo viniendo desde la propia ciudadanía, ¿no? Ese espacio, esa ventana que se abre, esa posibilidad que se abre
a la ciudadanía es realmente lo que podríamos hablar del proceso de democratización de las redes. Evidentemente hay muchísimos peligros que van unidos, que van anexados a estas posibilidades, pero esa capacidad nunca la sociedad en general la había tenido. Entonces, ahora es cierto que desde la academia y desde distintas instancias, pues nosotros tenemos la responsabilidad de educar a una ciudadanía para que sea capaz de interactuar en un entorno polarizado, realmente definido por ideologías extremistas, extremas, y colapsado por ese ruido, ¿no? Esa contaminación mediática, informativa, que al final lo que socava pues, son los niveles de confianza, que ya lo sabemos por los estudios internacionales que hay de algunos de los organismos más prestigiosos, ¿no? Vemos cómo esos niveles de confianza de la ciudadanía hacia hacia la institucionalidad, hacia las instituciones, pues es cada vez menor. Y está directamente relacionado con los niveles de madurez de la democracia, de los sistemas democráticos en cada uno de los países. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Y ahí, dentro de esa alfabetización mediática, entra también ese trabajo, ese proceso de estudio de las narrativas y las contranarrativas que tienen que generarse desde una perspectiva crítica, pero también, ya podemos decir constructiva o deconstructiva, siguiendo el francés de Ras, pero creo que lo importante es eso, es decir, tenemos que comenzar a crear un tipo de democracia deliberativa basada en la construcción de narrativas críticas capaces de entablar una conversación, una discusión sin llegar al conflicto. Así es, y creo que lo acabas de plantear y seguramente van a ser temas que vamos a ir explorando a lo largo de tu exposición, Martín. Este tema de narrativas, contranarrativas, información, desinformación, alfabetización mediática informacional, alfabetizaciones críticas, seguramente son parte de los tópicos, pero recordamos a la audiencia que nos sigue tanto en Zoom como en las redes sociodigitales, que vamos a tener la exposición de Martín Olera a lo largo de unos minutos y posteriormente vamos a tener la posibilidad de dialogar con él, hacer preguntas, interrogantes para poder seguir explorando. Pero Alex, para aquellos que no han tenido el gusto de conocer el trabajo de Martín Olera Alonso, ¿nos puedes platicar un poco acerca de su trayectoria? Claro que sí, con mucho gusto. Es una breve biografía. Martín Oder Alonso es doctor en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2012. Tiene un máster en estudios avanzados en comunicación en el 2009, una licenciatura en publicidad y relaciones públicas en el 2011, una licenciatura en periodismo en el 2008, en educación por la Universidad de Murcia y ciencias de la actividad física y del deporte en el 2002 en la Universidad Católica de Murcia. Su investigación abarca varios proyectos internacionales entre los que se incluyen Media del Com, FARM, World of Journalism Studies y estudios sobre el discurso del odio y las nuevas narrativas, las culturas periodísticas y la cultura periodística preprofesional, centrándose en un análisis comparativo de la comunicación, el periodismo y los periodistas en varios países y regiones del mundo. Oler Alonso ha contribuido al campo con más de 20 libros científicos, cerca de 60 libros en coautoría, más de 60 artículos científicos y ha participado en alrededor de 90 conferencias en todo el mundo. Su experiencia global se extiende a residencias en Suiza, Inglaterra, Francia, España, Italia y Ecuador, con estancias de investigación en Cuba y Estados Unidos. Ha participado activamente en iniciativas científicas en América Latina y ha completado una estancia postdoctoral en la Universidad de Milán como parte del proyecto FARM desde marzo de 2020 hasta febrero del 2022 y del grupo de investigación Media del Com desde marzo de 2022 hasta octubre de 2023. A partir de noviembre de 2023, Martín se incorporó a la Universidad de Salamanca en el marco del programa Medicurie Actions eh, y es miembro del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Pues como ven, tenemos un gran invitado y querido Martín, pues pantalla, espacio Micrófono, virtual, son todos tuyos. audio, son todos tuyos. Bueno, pues la verdad que tenemos una media hora, una media horita, espero no pasarme mucho el tiempo por delante, bastante intensa, porque, como decía, ¿no? Realmente esta temática lo amerita, sobre todo por la complejidad
y lo que significa a nivel internacional, ¿no? Le hemos puesto este nombre, más allá de las etiquetas, interseccionalidad del odio y antisemitismo en redes sociales. Y realmente, pues son conceptos muy complejos a la hora de entender qué significan, ¿no? Y qué hay detrás de ellos. Y eso es un poco lo que vamos a intentar explicar a partir de un análisis teórico-conceptual y un estudio empírico que que estamos realizando durante los últimos 2 años. Bueno, pues como decíamos, esto forma parte de los resultados que vamos a mostrar esta mañana en América, tarde aquí en Europa. Forman parte del proyecto COIN, que es un proyecto que está subvencionado por la Unión Europea y forma parte de mi contrato Marie Curie y del proyecto del programa Horizon 2020. Bueno, pues en primer lugar, ahora, bien, seguimos. Me gustaría, antes de comenzar con la introducción, realizar un pequeño preámbulo, ¿no? Para comentarles pues, lo que estamos haciendo. Realmente lo que estamos haciendo es un análisis del discurso de odio y los niveles de toxicidad sobre 5 colectivos vulnerables y o estigmatizados. Voy a ir matizando, discúlpeme, pero voy a ir matizando a nivel conceptual las diferencias, porque es muy importante. Es decir, estábamos hablando de narrativas contra narrativas y nuevas narrativas también podríamos plantear. Sobre todo, no podemos olvidar la precisión, el que estemos hablando todos el mismo idioma. Y no me refiero al español, al castellano o al inglés o al alemán, ¿no? Me refiero al hecho de que entendamos a nivel conceptual y a nivel epistemológico la misma, o que signifique a nivel epistemológico los conceptos y las palabras con las que estamos trabajando, lo mismo para todos los que estamos aquí presentes, ¿no? No es lo mismo los colectivos vulnerables a los colectivos estigmatizados, sobre todo porque estamos trabajando con 5 colectivos fundamentales: los migrantes, la comunidad LGTBIQ+, los musulmanes, los judíos y los gitanos o roma. No todos estos grupos se suelen tratar como vulnerables, pero también depende de la situación en la que se encuentren en el momento, ¿no? Es decir, ahora otra de las cosas fundamentales que vamos a hacer es trabajar en base a un triángulo: conceptual, teórico, empírico y contextual. Tenemos que entender que el significado de las palabras también evoluciona y cambia en base a la situación en la que nos encontramos. Entonces, podemos hablar de grupos vulnerables, pero dependiendo del conflicto, podemos hablar de los gitanos o de los migrantes, porque realmente se encuentran en una situación de dificultad, de mayor dificultad que otros grupos, otras comunidades en determinadas sociedades, pero también estigmatizados, que no sean en ese momento realmente vulnerables, pero sí que sufran determinados conatos de odio o rechazo en base a la situación que se está viviendo, como pueden ser actualmente los judíos. Bien, entonces, como les decía, ¿qué es lo que estamos analizando? Pues la toxicidad en base a 6 niveles, que se lo plantearé más adelante en la metodología, pero también ese discurso de odio online que se está reflejando en las redes sociales, y un discurso de odio que no siempre va dirigido a una única comunidad, a un individuo o a una comunidad concreta, sino que en muchos casos intersecciona. Quiere decir que ese odio va dirigido a personas o a grupos que son diferentes. Por ejemplo, podríamos estar hablando aquí, este concepto de interseccionalidad es muy interesante plantearlo porque es muy, muy novedoso cómo se está trabajando. Realmente somos el primer grupo de investigación que lo está realizando a nivel internacional dentro del discurso de odio en 5 comunidades, en 4 redes sociales, que son 4 de las grandes redes sociales a nivel mundial, y bajo el concepto de hibridación del odio, ¿no? De interseccionalización del odio. Estas plataformas en las que estamos trabajando, que es X, antiguamente conocido por Twitter, no lo voy a repetir más porque llevamos ya así más de 2 años y medio, Facebook, Instagram y TikTok. Y lo que hemos hecho pues, ha sido utilizar nuestros propios modelos mejorados con inteligencia artificial sobre un corpus lingüístico de más de 800.000 mensajes en español. Que estábamos hablando ahora, hemos intentado ceñirnos, filtrar los mensajes para que pudiéramos analizar el contexto español, de España, perdón, del país de España.
pero sin embargo, en algunas de estas redes sociales no era posible. Así que vemos también cómo el español o el castellano pues se emplea de forma diferente. Ahí hay una serie de giros que realmente determinan el significado de determinadas palabras y tropos. Entonces, como decía, ¿por qué lo hacemos? Porque vemos que los fenómenos de toxicidad y odio están determinando las narrativas que se están produciendo, publicando y compartiendo en las redes sociales y cómo estas interactúan, estas narraciones, estas narrativas, estas discusiones, interaccionan de forma que se interrelacionan determinadas narrativas de odio y de toxicidad basadas en distintos grupos sociales y en distintas plataformas. Así que de forma muy precisa, muy sistematizada, me gustaría dejar claro, ¿no?, el primer paso de todo, ¿no? Que en esta presentación lo que analizamos es el antisemitismo digital y su vinculación e hibridación con el sionismo y el islamismo en las principales plataformas sociales. Y para ello, pues lo que hacemos es anclar nuestro análisis empírico en el marco teórico y conceptual histórico-legislativo. Histórico y legislativo entraría dentro de ese análisis contextual del que le estaba hablando. Es decir, para hacer un análisis realmente crítico, para entender qué es antisemitismo, tenemos que entender qué es sionismo y qué es islamismo. Porque en muchos casos se hace una prostitución del lenguaje en el que lo que ocurre es que se emplea de forma errónea un determinado concepto, un determinado paradigma que incluye a otros conceptos que realmente abarca otros conceptos que realmente no debería ser así. Entonces tenemos que ser muy precisos en ese aspecto. Por eso hablaba de distinguir los conceptos de judeofobia a antisemitismo, que no es lo mismo. El antisemitismo moderno es un concepto más politizado. Entonces, para poder entender el análisis, cuando nosotros trajimos esos mensajes y nuestros modelos realmente ya entrenados, evidentemente, para hacer el análisis de que si esos mensajes tenían discurso de odio hacia la comunidad judía o no lo tenía, realmente tenemos que entender qué es el antisemitismo en sí, ¿no? Para esto lo que hacemos es emplear las definiciones que nos ofrecen tres grandes organismos que están reconocidos a nivel internacional. El primero es el IHRA, que es el International Holocaust Remembrance Alliance. El segundo es el Nexus, que es la abreviación de Nexus Task Force. Y el último es el JDA, que es el Jerusalem Declaration on Antisemitism. ¿Por qué utilizamos tres? Porque realmente cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus defensores y sus críticos. Porque el IHRA es un organismo interinstitucional que es más político, mientras que los otros dos, el Nexus y el JDA, tienen un origen más académico e investigativo. Entonces nos ofrecen una perspectiva más amplia de lo que es judío, de lo que es judiofobia y lo que es antisemitismo. Como les decía, pues para analizar esos mensajes, pues lo que hemos hecho es hacer un estudio con nuestros propios modelos de lo que es hacer un análisis del discurso de odio en estas 4 redes sociales, pero además hemos hecho un análisis de la toxicidad. Para ello hemos utilizado el software, o sea, la plataforma Perspective IPA, o sea, la API de Perspective, que indica, pues, en bajo 6 niveles, pues, el nivel de toxicidad que tienen los mensajes que analizados. Ahí lo que dejamos claro, este primer resultado, lo subrayo, ¿no? Es toxicidad no es igual a odio. Aunque los resultados difieren en determinados puntos, en determinadas plataformas y en determinadas comunidades, lo que sí es cierto es, lo que tenemos claro es que toxicidad no es igual a odio. Hay mensajes tóxicos que no llevan odio y hay lenguajes que sí contienen discurso de odio, pero sin embargo no contienen toxicidad. Esto que en un primer momento parece muy complejo, lo vamos a ir desarrollando y deshilando
a lo largo de la presentación. Entonces, aquí lo que vemos es que para poder entender los datos que nosotros extraemos, esos discursos de odio, ese lenguaje tóxico, tenemos que contextualizarlo, pero también conceptualizarlo. De ahí que esos criterios que nosotros empleamos los basemos en las definiciones aportadas por tres de los principales organismos internacionales que tienen el respeto, evidentemente el prestigio, para poder definir qué es antisemitismo y qué no es antisemitismo. Bien, planteamos 6 preguntas. Por eso decía en un inicio que iba a ser bastante denso. Le pido disculpas, ¿no?, por la complejidad de la temática, pero consideramos que es muy importante plantear todas ellas para poder enriquecer todo el proceso. No hoy, que también evidentemente quedo abierto a las preguntas que se vayan a realizar a posteriori, pero sí durante las próximas semanas, meses que tengamos la posibilidad de discutir, de hablar, de dialogar con colegas, compañeros, pero también en las redes sociales. Entonces, la primera es: ¿en qué medida un clasificador guiado por los organismos de IHRA, Nexus y JDA discrimina con precisión entre antisemitismo y crítica legítima a Israel y sionismo? Como podéis ver, esto es algo que está a la orden del día, es candente. Es decir, hay una crítica al antisemitismo que realmente engloba a lo que se está llevando a cabo hoy en día a Israel, ¿no? El conflicto abierto con Gaza y el pueblo palestino. Y cuáles son las diferencias entre semita, judío o sionista, todo, e incluso musulmán o islamista. Todos estos aspectos, todos estos conceptos son fundamentales para hacer un análisis crítico y profundo de la situación que está aconteciendo. En segundo lugar, la segunda pregunta que planteamos: ¿cuál es la incidencia comparada de antisemitismo y islamofobia en España y cómo varía por plataforma? Porque aquí es muy importante ver, y ya digo, otro resultado también que hay que subrayar, que cuando hemos hecho un análisis de esa hibridación de la que estaba hablando, ¿no?, de cuando ese odio se dirige a 2 o más comunidades, vemos que la que más destaca es cuando ese odio se dirige a 2 comunidades concretas, que es los judíos y los musulmanes. Y esto tiene mucha razón de ser en el contexto en el que estamos viviendo en la actualidad. La tercera pregunta es: ¿cómo se relacionan los picos discursivos con episodios Israel-Gaza y cuándo el antisionismo funciona como vector de tropos antijudíos clásicos? Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, qué significan los tropos antijudíos clásicos en el apartado de metodología. La cuarta pregunta es: ¿qué estereotipos dominan? El poder oculto, la doble lealtad, el negacionismo, las analogías nazis, y con qué intensidad: afectivo, conativo, activo, secundario o latente. Es decir, los estereotipos que se emplean cuando ese discurso del odio y ese lenguaje tóxico aflora, ¿no?, en los mensajes que hemos analizado, pues hacia qué dirección o en qué dirección van, ¿no? Hacia qué dirección se dirigen, ¿no? Entonces, todos estos aspectos de poder oculto, ¿no?, que tienen los judíos detrás de todo el sistema económico, etcétera, etcétera. La quinta pregunta sería: conocer si existen transferencias de culpabilización colectiva entre comunidades judías y musulmanes y cómo impacta en la difusión o en el engagement. Es decir, es que estamos viendo que se está produciendo dentro de las propias comunidades judías, musulmanas, sionistas, con actos que están criticando determinadas actitudes dentro de las comunidades que componen, de las subcomunidades que componen estas comunidades más amplias, e incluso por cuestiones políticas y nacionales y nacionalistas. La sexta pregunta sería: ¿qué protocolos de moderación y alfabetización conceptual permiten mitigar el odio sin restringir el disenso político? Esto es un poco lo que estábamos hablando, es decir, para poder generar narrativas, contranarrativas y nuevas narrativas, tenemos que mejorar la alfabetización mediática y digital de los usuarios.
de forma que a través de un incremento de su sentido crítico y de sus conocimientos de las herramientas digitales, pues puedan llegar a buscar un modelo de diálogo discursivo que nos permita mitigar, reducir esos conatos de odio y para que, sin embargo, no se pueda llegar a la censura o a la autocensura. Entonces, nuestros objetivos son tres. Refinar la medición computacional del antisemitismo contemporáneo. Es decir, tenemos que medir qué es antisemitismo y tener que ser muy preciso, que es muy complejo esto. En segundo lugar, nuestro segundo objetivo es aportar diagnóstico comparado por plataforma y coyunturas comunidades estigmatizadas. Es decir, ese discurso de odio se produce de igual manera o de forma similar en base a la plataforma digital en la que estemos trabajando y también a las comunidades a las que se dirige ese odio. Y en tercer lugar, el tercer objetivo sería traducir los hallazgos resultados en pautas aplicables por reguladores, medios y plataformas en el ecosistema hispanohablante. Es decir, hay que llegar a la acción. Es decir, tenemos que comprometernos y ser algo más que un altavoz. De acuerdo que tenemos que ofrecer los resultados que estamos obteniendo dentro de la academia, pero tenemos que romper esa muralla que en muchas ocasiones se convierte en una burbuja académica e intentar que nuestros resultados lleguen a las personas que tienen capacidad de decisión a nivel política e institucional para que se pongan en marcha una serie de mecanismos que al final pues inhiban en la medida de lo posible estos procesos que lo que están haciendo es degradar la democracia de nuestros países. Esto que en teoría suena muy bien, vemos que los grandes emporios mediáticos pues están yendo al revés, ¿no? Están caminando en dirección contraria porque lo que están haciendo es eliminar los filtros que impedían, en muchísimos casos, pues difundir pues, esos mensajes que incitaban al odio y que realmente pues, se basaban en esos mensajes tóxicos. Bien, como les decía, aquí no me voy a detener mucho porque ya empecé un poco a introducirlo, pero sí es decir, en qué situación nos encontramos en la actualidad, en qué momento de la era moderna, ¿no? De la ideología moderna que viene del siglo XIX hasta el siglo XXI, para poder entender qué significa antisemita, más allá del concepto religioso previo que sería el que nosotros podríamos entender cuando se hacen los primeros análisis de antisemitismo, antijudaísmo, por ejemplo, cuando se produjo la expulsión hace 500 años de los judíos en España durante el reinado de los reyes católicos. Hoy en día el antisemitismo tiene un concepto mucho más político que debemos de conocer. Entonces, desde una perspectiva antigua, vamos a ver lo que significa la idea el concepto contemporáneo de Israel, de sionismo, de semitismo, de negacionismo, de islamismo. Es decir, Israel es un país en el que conviven varias comunidades. La mayoritaria son los judíos, que hay diferentes confesiones dentro del judaísmo que no siempre comparten las mismas ideas, y además está el sionismo, que es como decía, no es una confesión moderna generada a principios del siglo XX, que realmente es la que está fundamentado en determinadas decisiones políticas que se están produciendo en el Estado de Israel, que en determinados casos los judíos de otros lugares pues no comparten. E incluso cuando hablamos de los semitas, semita es un pueblo originario de toda la zona de lo que es Palestina, de lo que ahora también es parte, evidentemente, Cisjordania, Israel, etcétera, etcétera. Y se basa en el lenguaje semita. Por lo tanto, los colonos que llegaron a posteriori, en muchos casos no son ni semitas. Entonces, entender o hacer creer que el antisemitismo solamente engloba al pueblo judío es un error conceptual de base e histórico, ¿no? Entonces, esto nos lo explica muy bien en las definiciones que nosotros poníamos, ¿no? En el primer organismo, que es la IHRA,
cuando habla pues, de definiciones muy empíricas y pone 11 ejemplos muy claros que son vinculantes a qué es judío y qué no es judío, qué es antisemitismo y qué no es antisemitismo. Al igual que la JDA, que hace decisiones más concisas basadas en lo que es el antisemitismo y sobre todo bajo la perspectiva nacional de Israel. Y luego la de Nexus, que es más basada en la casuística que está aconteciendo ahora mismo en ese conflicto abierto entre Israel y Gaza, o Israel y el no Estado palestino. Bueno, entonces lo que tenemos que tener claro es que existen críticas legítimas a lo que está aconteciendo. Es decir, hay cosas y hay límites que sí tenemos que saber que si los cruzamos vamos a estar pues realmente en la parte o en la parte ideológica del antisemitismo. Vamos a estar evidentemente ejerciendo un discurso de odio, considerado un discurso de odio que está penado incluso contra los judíos. Entonces, cuando se habla o escuchamos o leemos, ¿no? en los medios digitales acerca de esas conspiraciones del poder oculto, de esa doble lealtad en el que lealtad a Dios, pero también al gobierno de Israel. Luego la culpabilización colectiva, ¿no? Que todos son iguales, que todos son en la demonización, ¿no? De todo lo que signifique ser judío, o luego la negación o banalización de la SOA o incluso evidentemente del holocausto nazismo. Esto todo es considerado como antisemitismo, pero sin embargo hay unas zonas que están protegidas, que realmente las protege por la ley y los organismos internacionales, en los que hay una crítica factual, actual y justificada acerca de las políticas e instituciones de Israel, acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Y el apoyo a los derechos palestinos o el boicot a determinadas decisiones que vienen del Estado de Israel, siempre que no sea violento. Entonces, ese antisionismo ideológico que se produce sin estereotipos y sin llegar a la deslegitimización es realmente protegido y además creo que tiene que ser parte fundamental de la crítica constructiva que se está realizando en las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una serie de normativas, como estaba diciendo, una de carácter más normativo, otras más orientativo, pero que realmente existen. Entonces, a nivel de metodología, como te decía, voy muy rápido, la metodología es bastante más compleja y no me gustaría detenerme mucho en esto. Pues que analizamos el marco histórico conceptual para poder entender los datos y los resultados que nosotros obtenemos a nivel empírico en nuestro análisis que hemos realizado durante 3 meses en el año 2024. Entre abril y agosto lo que hicimos fue la extracción de esos 800.000 mensajes en las 4 redes sociales. Entonces, como les decía, ¿no? Aquí tienen. Y lo hicimos entre abril y agosto. Para ello, lo que hicimos es, para hacer análisis del odio, pues utilizar a través de BERT, con la inteligencia artificial, pues crear nuestros propios modelos, entrenarlos manualmente para luego poder aplicarlos y que ellos hicieran por sí solos el análisis computacional de los mensajes que nosotros extrajimos en estas redes sociales. Ahí también nos apoyamos en el análisis de la toxicidad basado en la plataforma creada por Google que se llama Perspective API, APA, que analiza la toxicidad en base a 6 niveles. Toxicidad severa, el insulto, la blasfemia, el ataque a la identidad y la amenaza. Y vamos a ver cómo esas toxicidades o niveles de toxicidad varían dependiendo del grupo que estamos analizando. Y luego el tema de las variables de contexto, ¿no? Las difusiones. Es decir, los mensajes que se dirigen a un solo grupo tienen un mayor nivel de difusión o no. O los mensajes que realmente se dirigen a 2 o más grupos tienen un nivel de difusión mayor, una capacidad de difusión mayor. Esto es lo que nuestros resultados nos han ofrecido y lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, ese aspecto de interseccionalidad es lo que estaba diciendo. Lo que sí es cierto es que de todos los mensajes analizados, que son casi 1 millón,
pues vemos que tan solo el 2,5% de todo el corpus realmente tiene mensajes de odio interseccionales, es decir, mensajes de odio que se dirigen a 2 o más comunidades. Así que son algo menos de 20.000 mensajes que realmente sí tienen esa interseccionalidad. En ese punto vemos cómo los resultados varían en base a la plataforma y al colectivo estudiado. Y lo que buscamos, pues, con esta triangulación que le estaba hablando, esta triangulación metodológica, ¿no? Basada en la parte contextual, conceptual, en la contextual y en la empírica, lo que intentamos es dar una perspectiva lo más amplia, precisa, concisa y ubicada de nuestros resultados. En primer lugar, en base a la pregunta, a la primera pregunta, que tenía un concepto de operacionalización. Lo que vemos es que, bueno, si hemos tenido un buen rendimiento, nos damos cuenta que la precisión de nuestros modelos es realmente buena, aceptada, de 0 hasta 1 es 0,89, en antisemitismo y 0,86 islamofobia. Por lo tanto, lo que tenemos claro ahora mismo es un momento, que hemos medido lo que queríamos medir. Esto es fundamental, porque si no, todos nuestros resultados no tendrían sentido. Esto es fundamental en todo análisis científico, que sea válido y que sea preciso. Así que ese nivel de significación nos permite decir que nuestros resultados miden lo que estaban buscando medir. En segundo lugar, acerca de la prevalencia y la dinámica. Vemos que hay una fuerte variación por red. Es decir, cada red tiene su propia idiosincrasia, su propio constructo, tiene una estructura que la define y que eso lleva a que los usuarios interaccionen de un modo u otro y los mensajes puedan difundirse en mayor o menor medida. Porque esas políticas que llevan a cabo las plataformas son fundamentales. Aquí es donde entra el rol de Elon Musk cuando compra, bueno, se convierte en el principal accionista de la hoy llamada plataforma X, y lo que hace es eliminar, ¿no?, la mayor parte de los filtros en favor o en pro de la libertad de expresión, que esto también tendríamos muchísimo por lo que hablar. Pero esto que podría ser preocupante, pero solamente una plataforma, vemos que a principios de este año 2025, pues la plataforma Meta, pues empieza, bueno, o sea, no la plataforma, sino la empresa Meta, pues lo que hace es aplicar también sus redes sociales, entre las que se encuentran Facebook e Instagram. Bien, entonces, ¿en qué coyuntura? ¿Qué coyuntura es la que nosotros tenemos a partir de los episodios que están aconteciendo en el conflicto Israel-Gaza y ese alud, ¿no?, de mensajes con discurso de odio y antisemitas que se dirigen directamente a la comunidad judía? ¿Cómo se vehiculan todos esos tropos de los que estamos hablando? Sobre todo en determinados estereotipos que se reproducen y se comparten una y otra vez, como es esa analogía nazi, es decir, los judíos se comportan como los nazis en su momento, etcétera, etcétera, y la culpabilización que todos los judíos son asesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la simplificación de una realidad mucho más compleja que está aconteciendo. Luego, a partir de la antropología, pues vemos que existe fundamentalmente un ataque a la identidad de estas personas. Recuerden que hablábamos, cuando hacemos el análisis de la toxicidad, hablábamos de 6 niveles de análisis, ¿no?, diferentes. Pues lo que hemos mostrado en nuestros resultados, nos hemos dado cuenta que fundamentalmente ese lenguaje tóxico se basa en 2 niveles. Uno es el insulto por el hecho de ser judío, y otro es el ataque de identidad, que está realmente determinado por el hecho de quién es judío y quién no lo es. Entonces, aquí es donde vemos que esa alta relación entre toxicidad e insulto es lo más destacado de nuestros resultados, porque las amenazas, por ejemplo, sería la amenaza de voy a matarte, ¿no?, o mereces morir, pues es algo residual. Aquí lo que quedaría la duda es decir, ¿es realmente los propios usuarios son capaces de medir, ¿no?, de medir hasta qué punto quieren llegar
ese lenguaje tóxico o que realmente los filtros de las plataformas sociales analizadas llegan a un punto en el que cuando ese lenguaje tóxico realmente es muy agresivo y amenazador, ¿no? O incluso, ya te digo, que inste al asesinato o al secuestro o realmente a acciones muy graves, pues realmente sí actúan, los filtran y no permite su publicación. Este también sería un punto de debate muy, muy interesante. Bien, luego cuando hablamos de transferencias de odio, vemos algo que es muy importante. La interseccionalidad intensifica el daño. Y en X concretamente, que ya vemos que es la red social con mayor índice de odio y toxicidad, también su difusión. Es la única red social donde cuando el discurso de odio es interseccional, realmente se produce una mayor difusión. Esto lo que hace es también incrementar el riesgo hacia estas comunidades, ¿no? Y finalmente, acerca de las implicaciones normativas, pues tenemos que entender que existe un desacople entre toxicidad y odio. Lo que esto es destacable, lo más destacable de este resultado es que toxicidad no es igual a odio y no tienen por qué estar vinculados. Puede haber mensajes de odio sin toxicidad en los que no se utiliza un lenguaje soez o un lenguaje agresivo, pero que sin embargo sí son sí son discursos de odio, pero también puede acontecer la misma situación o cuando se produce un lenguaje tóxico, que haya un uso de un lenguaje soez, que pueda aparecer en un primer momento tóxico, pero que sin embargo luego no hay un trasfondo de odio. Bueno, la discusión. Vamos a ir rápido porque creo que me quedan 5 minutitos. Es decir, a nivel conceptual, por favor, cuando hagamos un análisis, tenemos que entender que los discursos de odio y la toxicidad no son lo mismo y no hay que confundir la idea de incivilización con la posibilidad de poder ejercer tu derecho tu libre derecho de expresión. Esto está muy fundamentado en la necesidad de una alfabetización mediática, cívica, en la que se sustentan las democracias actuales, ¿no? Entonces, lo que habría que ver siempre que hagamos un estudio a nivel de datos es entender qué significan esas palabras. Es decir, tenemos que basarnos ya en paradigmas, en conceptos previos que estén aceptados a nivel internacional y no solamente uno de ellos, ¿no? Un organismo concreto, sino emplear el máximo número de organismos para que así nuestro espectro analítico y crítico sea lo más amplio posible. El patrón varía por red, ya lo hablábamos, las plataformas pues vemos que determinan la difusión y el tipo de lenguaje, de discurso de odio y de lenguaje tóxico que se emplea. Vemos que X es donde mayor acoplamiento se produce entre el léxico del lenguaje y el odio, y donde Facebook pues mantiene la probabilidad más alta acerca de antisemitismo, pero con una baja toxicidad. Tanto en Instagram y en TikTok, pues vemos que los resultados son inferiores, pero sobre todo porque son la propia estructura de la plataforma así lo amerita, en el sentido de que son plataformas mucho más visuales. Entonces, donde el texto pierde relevancia para dársela a todo el contexto visual que se produce. Bueno, el contexto Israel-Gaza del que todo el mundo a nivel internacional habla y da su propia opinión. Por eso quería extenderme en mayor medida en esta presentación, porque creo que después de esta presentación y del discurso de la discusión que se pueda producir a partir de nuestros resultados, pues podamos ejercer un análisis crítico que incentive y complejice sobre todo pues estas discusiones que se están produciendo no solamente en el ámbito académico, sino a nivel político y a nivel social, ¿no? Así que vemos que la mayor parte del antisemitismo que se está produciendo pues se basa en estereotipos y que en muchos casos se confunden esos estereotipos
también con la crítica legítima al hecho de lo que está ocurriendo en el conflicto entre Israel y Gaza. Es decir, yo por hacer una crítica legítima a lo que está pasando, no soy antisemita. Lo soy si realmente cruzo determinadas líneas rojas y realmente empiezo a, lo que hago es, pues, lo que estaba hablando, ¿no? Emplear determinadas palabras, determinados léxicos y determinados conceptos e ideas que simplifiquen o que criminalicen a todo un colectivo que realmente no está involucrado en este conflicto. Vale, pues el tema del antisemitismo implícito, pues es lo que hablaba, ¿no? Es cómo hay un tipo de lenguaje, un tipo de discurso del odio que es implícito, no explícito, que es realmente muy, muy difícil de capturar y de analizar. Ahí es donde nosotros seguimos trabajando. Y bueno, no solamente nosotros, sino los principales grupos de investigación a nivel mundial. Es decir, es fácil poder hacer un análisis, captar, localizar un discurso de odio explícito con palabras sueces o que realmente pues agreda de forma evidente. Pero no, ya no es tan fácil hacer, de conseguir capturar y poder analizar ese lenguaje implícito que en muchos casos se está produciendo en las redes sociales y sobre todo en los medios de comunicación, donde bajo un aura o un lenguaje que realmente podría ser mucho menos vehemente, ¿no? Que el lenguaje explícito se esconde o se oculta, pues ese antisemitismo implícito del que estamos hablando. Así que para poder entender lo que significa antisemitismo, también tenemos que entender qué significa anti-islamismo o islamofobia. Es decir, son civilizaciones, son culturas, son religiones que tienen muchos puntos en común. Y realmente a la hora de hacer un análisis, en muchas ocasiones nos damos cuenta o no estamos sabiendo discernir la diferencia entre ese discurso de odio que se dirige a un grupo o a otro, sobre todo cuando ese discurso de odio se dirige a ambos a la vez. Entonces, esa simplificación en muchos casos está dando bastantes quebradores de cabeza a la hora de clasificar esos mensajes de discurso de odio, esos mensajes de odio hacia estas comunidades. Por lo tanto, el concepto de interseccionalidad, a pesar de que tenemos que tener claro de que no son lenguajes masivos, que son una mínima parte de todos los lenguajes, de todos los discursos, de toda la información, de todas las narrativas que se están produciendo en las redes sociales, realmente su impacto es muy fuerte y su difusión en base a la plataforma también es mayor. Así que el rendimiento de nuestros modelos, que es muy positivo, realmente estamos contentos por ello porque lo hemos entrenado, vemos que funcionan y que pueden ser replicables, que esto es generar ciencia, es decir, generar modelos, generar metodologías, métodos que permitan a otros grupos de investigación continuar con todo nuestro trabajo para que de este modo nuestro impacto se incremente. Como os decía, punto clave, la toxicidad no es igual a odio. Entonces, podemos utilizar un lenguaje tóxico sin ejercer o sin difundir mensajes de odio y también poderlo hacer de forma contraria. Así que las recomendaciones a las determinadas plataformas que no están llevando a cabo, que es lo que tiene que dar claro, es que tenemos que ser muy críticos con las plataformas, porque realmente tendrían que ejercer una moderación proporcional y garantista, que garantice los derechos de libertad de expresión de las personas, de los usuarios, pero que también garantice los derechos a existir a esas comunidades vulnerables y estigmatizadas para que no sean atacadas y que esas plataformas no se constituyan como lanzaderas de odio hacia determinados individuos y comunidades. Así que nosotros recomendamos que como principales reguladores pues es la educación, ya que vemos que esas grandes plataformas están yendo en otra línea, están yendo en sentido contrario al que debieran, bajo nuestra perspectiva, en lo que ellos están buscando la mayor difusión, pero sin embargo no la mayor protección.
pues lo que sí es necesario pues es alfabetización mediática de los usuarios y de la población de los distintos países. Así que con esas limitaciones que tenemos, sabiendo que hemos hecho un estudio más enfocado en un país, con un solo idioma, a pesar de la repercusión internacional que tiene el español, y en determinadas plataformas y sobre todo que nos hemos centrado en análisis textual, pues creemos que estamos haciendo un trabajo que es representativo y que es valioso para la comunidad científica, para la población y, por supuesto, pues para todas las democracias que hay en el mundo. Así que nosotros con esto pues hemos conseguido llegar a obtener conseguir nuestros objetivos, ¿no? Que es medir el nivel de antisemitismo y su interseccionalidad en base a nuestros modelos y que esto lo vamos a intentar traducir de forma operativa a través del trabajo con las comunidades realmente afectadas, también con los organismos que trabajan en esto y también pues, con los generadores de esas políticas públicas que creo que son fundamentales para proteger y salvaguardar los derechos de todas las personas que habitan este planeta. Y con esto, pues les agradezco su atención. Martín, pues sin duda una gran investigación la que nos has presentado, la complejidad de la misma, el cómo nos has ido llevando por este tránsito desde los aspectos semánticos hasta los aspectos culturales y sus implicaciones metodológicas. Creo que de verdad el trabajo que están realizando ustedes tanto en el observatorio como con todo este grupo de investigadores que están apoyando esta iniciativa, como dices, puede dar luces de cómo la investigación puede impactar incluso también a las políticas públicas, a las formas democráticas, a los modos de hacer ciudadanía. Y a mí me surgen a veces incluso la pregunta crítica sobre los proyectos de esta naturaleza que apostamos a las alfabetizaciones críticas. eh, la pregunta obligada, Martín, ¿las audiencias quieren ser alfabetizadas críticamente en estos contextos de polarización y división? Porque sabemos que lo lógico dentro de una política pública y dentro de un proyecto formativo de ciudadanía crítica, socialmente responsable, lo lógico sería introducir este tipo de temáticas y llevarlas a estos procesos de alfabetización, pero de pronto te topas con grupos que ya están tan enviciados, que estas narrativas tóxicas ya están tan inmiscuidas, que cuando se quieren hacer estas políticas y se quieren desarrollar esos proyectos, la resistencia es, a mí no me interesa, o aunque me alfabetices, mi discurso de odio sigue siendo el mismo, mi toxicidad sigue siendo la misma, y pareciera que incluso en estos contextos contemporáneos, las audiencias no quieren ser alfabetizadas en ese terreno. No sé qué piensas, Martín. Es una pregunta peligrosa. Sí, Bueno, voy a intentar hacerlo responder de forma muy concisa y después me puedo enredar un poquito más. claro. Es decir, para mí, el antónimo, lo contrario de fácil, no es difícil. Lo contrario de fácil es complejo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es complejizar nuestro discurso y nuestros procesos democráticos. Y la base para ello es la educación. Entonces, desde una perspectiva autocrítica, tenemos que ser conscientes que nosotros también somos parte del problema. Es decir, si no nos lo creemos nosotros, muy difícilmente se lo va a creer la población, ¿no? En ese sentido, yo creo, o por lo menos abogo por ser crítico, pero realmente mm, positivo. No estoy de acuerdo en criminalizar a la gente. Es que es muy fácil, porque esto es lo que pretenden determinadas élites. Estamos trabajando también de forma paralela con todos los procesos de generación del conocimiento y cómo se está instrumentalizando esa generación del conocimiento para que favorezca
a determinadas élites y mantener el status quo. Entonces, creo que la pregunta aquí es, no es si las audiencias quieren ser alfabetizadas, es si hay determinadas élites que no quieren que esas audiencias sean alfabetizadas, no sean ilustradas, no lleguen a un conocimiento complejo y que tengan esa capacidad crítica para realmente construir y deconstruir toda esa información que les llega. No, y me parece muy interesante la respuesta que nos marcas, Martín, sobre todo de las élites que pudieran tener el control sobre los procesos alfabetizadores, porque pues quienes le hemos apostado durante muchos años a estos procesos de alfabetización mediática, informacional, crítica, ahora el code literacy, todas estas nuevas literacidades, pues estamos verdaderamente convencidos que por ahí puede venir el cambio, pero cuando uno de pronto ve lo que ocurre en el mundo, pareciera que necesitaran algún tipo de audiencias, algún tipo de sociedades, estas narrativas y estos discursos para fortalecer sus propias márgenes de ser y estar, ¿no? Y se resisten a otras formas narrativas, se resisten a otras formas de socialización, donde la coexistencia, vamos a decirles, armónica pudiera ser posible, donde pudieras tener respeto y tolerancia a la otredad, a la alteridad, pero pareciera que hoy el discurso es el odio al otro que no es igual a mí, ¿no? Y entonces me resisto a todas estas cosas que pudieran llevarme a pensar en la otredad, ¿no? De una manera, pues, mucho más equilibrada para lograr coexistencias. Pero sí, sin duda, creo que la apuesta que nos das va mucho por ahí, Martín. Sí, realmente, bueno, aquí entraríamos en un discurso, realmente en un diálogo. A mí me encanta la palabra discusión desde la perspectiva francesa, Claro. en la que realmente para generar un diálogo no tenemos que tener las mismas impresiones. Es decir, lo que más enriquece un proceso democrático es que todas esas divergencias ideológicas y también, evidentemente, a muchos niveles, pues puedan sentarse en la misma mesa y puedan escucharse unas a otras. Y a partir de ahí crear y co-crear, esa co-creación que estamos hablando, ¿no? Es decir, es que la audiencia realmente ya no solamente quieren, no solamente quieren ser sujetos pasivos. Es decir, las audiencias forman parte activa de todos los procesos de información y de generación del conocimiento. Ahora, hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a escuchar y están dispuestos a escuchar determinadas élites en las que se encuentran en su burbuja, que es mucho más sencillo? Es decir, el movimiento de arriba abajo es mucho más sencillo porque esas élites son muy pequeñas y es mucho más fácil soltar cabos que puedan atar muchas personas. Pero es mucho más difícil juntar a muchas personas para ponerlas de acuerdo hacia algo, sobre todo en el beneficio común. Cuando hablabas de la diferencia entre ser y estar es muy interesante, porque a nivel lingüístico en español es muy claro. Pero ¿cómo extrapolamos esto al alemán, al inglés? Y cuando nosotros lo planteamos también, cuando hablamos de los medios, del periodismo, sobre todo en el contexto latinoamericano o iberoamericano, en el que es complejísimo. Yo estoy cansado ya de escuchar a la gente, es que en América Latina, digo, pero América Latina, pero es como si dice, es que en España, como si estuviera refiriendo a toda Europa. Digo, ¿qué tengo que ver yo con un noruego? Con todo el respeto Ujú. a un noruego, ¿no? Es decir, claro, la simplificación de los discursos llega a un punto en el que favorece a esas élites y luego, evidentemente, esa autorización, esos procesos de entender el pasado desde un punto de vista de consenso, de reparación. Hay un colega mío que está haciendo un estudio que es magnífico, que habla de identidad, trauma y memoria. Pero cuando se habla de esos tres aspectos, hay que poner un cuarto de cara al futuro, que se llama reparación. Es decir, tenemos que construir. Es decir, pero si generamos disenso, lo que vamos al final es decir, pues vamos a encontrar las tempestades de las que estábamos hablando. Y lo hablamos, y con esto cierro esta mini explicación, o bueno, Ujú. o no sé, dice mini disertación, es, siempre hablamos de la diferencia entre ser y el deber ser. Que hay un aspecto ético muy fuerte que es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya no es si contamos con, con audiencias ilustradas o mejor o peor formadas,
sino contamos con audiencias éticas que crean todavía en el sentido de la ética en las distintas realidades, ya sea física o sea digital. Hay un libro que estoy leyendo ahora que es de Cortina, ¿no? Cuando hablamos de autorización, pero también hablamos de aporofobia, ¿no? Por ejemplo, y que habla de la ética de la inteligencia artificial. Es como cuando hablamos, ¿no? Vamos a llevarlo a la moral, al alma. Y algo que se me ocurrió hace muy poquito tiempo, porque voy a poner una anécdota que no tiene mucha razón de ser ahora, pero sí es muy indicativo de lo que está pasando. Hace 2 días se constató que la canción más escuchada y la primera canción número uno más escuchada en toda Estados Unidos era 100% generada por una inteligencia artificial. Me parece que se titula Walk and Walk o algo así, Walk on My Walk, algo así, caminando mi camino. Y realmente estamos todos hablando de si la inteligencia artificial, las máquinas pueden sentir o no. Creo que aquí hay mucho que hablar, pero lo que sí estamos dándonos cuenta, que ya sienta o no, lo que sí pueden hacer la inteligencia artificial es hacer sentir a los humanos. Estamos traspasando unos límites que realmente nos estamos encontrando con una forma diferente de entender el mundo y de relacionarnos no solamente con humanos o con otras especies biológicas, sino con otras especies que realmente, aunque estén hechas por nosotros, nos están superando en distintas áreas. Entonces, en esa dualidad del ser y el deber ser, ahí me gustaría dejar claro que las audiencias hay que dejarlas poder ser. E incluso, si yo decido dentro de mi libertad individual a no ser. Sin duda, Martín, de ahí nos sueltas una gran interrogante, esta parte del poder ser y el no ser. Y también este tema de las élites cognitivas que bien planteas ahorita, ya no nada más con el tema de los más alfabetizados, las mismas inteligencias artificiales que están también entre ellas teniendo cada vez más poderes cognitivos, por las formas de entrenamiento, capacidades de cómputo, formas que tienen. Y sobre todo, yo creo que parte del trabajo de esta alfabetización crítica ante un tema tan delicado como nos planteaste el día de hoy, pues lo que nos lleva es al discernimiento de saber si estas, eh, vamos a decirles, identidades, que de pronto, comunidades identitarias que pensábamos que existían y que son las que se están expresando desde abajo con las redes, realmente son comunidades reales o comunidades algorítmicas entrenadas, ¿no? Replicadoras, son ecos de resonancia de mayoría, son reales o no, que es finalmente también pues uno de los fenómenos contemporáneos a los que nos estamos viendo inmersos, ¿no? Que no todo esto es real, sino que luego son resonadores artificiales creados algorítmicamente por otras élites. Sí, de 2020 todo el mundo habla de un virus, ¿no? Que es el virus de la COVID. Que es un virus que existía hace muchos años, pero que una determinada mutuación es la que afectó a nivel global, pero que había afectado ya en determinadas regiones como la asiática, pues se hace mundialmente famoso. Entonces todo el mundo habla de ese virus, pero ahí no quiero equiparar los algoritmos a un virus, pero sí es una analogía y creo que es bastante atrapa, ¿no? A la audiencia. Es decir, creo que los algoritmos son los grandes desconocidos a día de hoy. Es decir, es algo que determina nuestra vida desde hace realmente pocos años, o digamos más o menos una generación, ¿no? Digamos 20 años, pero que aún la gente lo sigue viendo como como un pequeño virus que flota por ahí, pero que no se comprende muy bien su significado y qué es lo que hacen realmente. Entonces, aparte del desconocimiento, lleva a que determinadas élites se permitan el lujo de instrumentalizar la información y los procesos que están realizando. Otro de los libros que estoy leyendo ahora, que estoy terminando, es Nexus, ¿vale? Del gran filósofo, ahora mismo no me acuerdo, Right. de Israel, israelita, por cierto, en el que hay algo que deja muy claro. La información es poder. Y poder alterar y dirigir, modular esa información genera más poder. Entonces, los algoritmos y todo lo que lleva detrás, pues realmente está propiciando que la acumulación de poder sea aún mayor que en otros momentos de la historia. Y en muchos casos, lo que ocurre es que las personas están aceptando
ese poder, o sea, esa sumisión a determinados poderes por tener acceso a. Así que lo que nos queda, seguimos por la misma línea, es desde las universidades, creo que tenemos que asumir nuestro rol, creo que hay que gestionar toda nuestra enseñanza y autoaprendizaje desde una perspectiva mucho más crítica, buscar los puentes con las realidades que tenemos, que están aconteciendo en el mercado, pero también dentro de la opinión pública, para que de este modo podamos solventar todas esas problemáticas porque estamos viendo que nos están instrumentalizando. Y es una realidad pues que la tenemos ahí. Y por eso nosotros, nuestro trabajo, por ejemplo, es que incluso los investigadores, nuestros trabajos de análisis, algunas de las herramientas que nosotros estamos utilizando, dependemos de los grandes conglomerados internacionales. Es que para poder analizar ahora mismo 15.000 tweets hay que pagar $200 al mes. 15.000 tweets puede parecer mucho, pero eso es prácticamente nada. Sí, sí. Entonces, además, necesitamos determinadas herramientas que, con las que ellos cuentan, porque tienen un nivel de inversión mucho mayor que el nuestro. Entonces, hay una generación de dependencia institucionales en un mercado que su fin último no es el social, no es el generar democracia o participación pública, política y cívica, sino es generar una serie de réditos económicos. Y todo esto conlleva o cierra el círculo de la generación de determinadas herramientas que les permite pues, instrumentalizar las opiniones públicas. Pero lo que más me preocupa aquí es, ok, si vienen de organismos privados, más o menos tenemos que ser conscientes que hay un interés económico. Pero es que ya están reproduciendo las mismas dinámicas desde los organismos y las instituciones públicas, que son los poderes en los que las personas que necesitan creer para que puedan convivir en unas sociedades supuestamente democráticas y libres. Totalmente. Alex, Pues nada, antes que nada, muchas gracias, querido Martín, por esta masterclass de investigación. Entonces, me gustaría rescatar algunas cuestiones que me parecen sumamente importantes de lo que nos compartiste el día de hoy y sobre todo el término de complejidad, ¿no? De repente, a los estudiantes de doctorado, sobre todo los de doctorado, cuando les hablamos de la complejidad, ¿no? Pues, lo ven como algo muy difícil, ¿no? Y muy, muy alejado, cuando en realidad es el camino, como lo planteaste, adecuado para entender fenómenos tan complejos como el que hoy nos presentaste, ¿no? Y también me llama mucho la atención la idea del uso de conceptos adecuados, ¿no? Porque de otra manera esta investigación sería confusa más que compleja, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, al manejar los conceptos adecuados, ¿no? Al tener las definiciones y los marcos teóricos complejos y rigurosos, ¿no? En la construcción y elaboración de cómo operan los conceptos en la investigación, que ese es un tema muy, muy complicado para los alumnos, ¿no? Porque de repente dices, conceptualmente entiendo, pero cómo funciona ese concepto en la investigación, cómo opera ese concepto en la investigación, me parece sumamente valioso, ¿no? Y sobre todo, esta idea de toxicidad no es igual a odio, ¿no? Eso me parece un hallazgo sumamente interesante y valioso porque de repente estamos acostumbrados a que lo manejamos como sinónimo, ¿no? ¿Sí me explico? Y decimos es tóxico, pues es odio, ¿no? Y de repente tú dices, como tú bien lo explicabas, no necesariamente lo tóxico es odio, y no necesariamente el discurso de odio, ¿no? Tiene cargas altas de toxicidad, ¿no? Y me llama mucho la atención también este hallazgo, ¿no? De que de repente en la narrativa del discurso de odio, lo que permea no necesariamente es la categoría o la comunidad o un concepto, sino es un estereotipo, ¿no? Lo que la gente cree o lo que la gente le han construido, ¿no? Estas empresas o estos grupos sociales, etcétera, etcétera, que me parece sumamente interesante, ¿no? Y algo de lo que habíamos venido platicando en esta temporada de, de webinars es cómo la inteligencia artificial cada vez más se va haciendo presente, ¿no? En diversos ámbitos y en el ámbito de la investigación, pues no se puede quedar atrás, ¿no? Hace unos días hablábamos de que
las investigaciones actuales de fenómenos actuales y complejos digitales, pues necesitan metodologías actuales complejas digitales, ¿no? ¿Sí me explico? E ir sumando elementos, como tú lo acabas de presentar con esta investigación, y me parece que el gran éxito de esta propuesta que nos haces entre tantos resultados que nos presentaste es entender el principio básico, ¿no? De medir lo que realmente quieres medir a partir del uso de metodologías, ¿no? Adecuadas y complejas, ¿no? Y me parece que al final del día, pues esta idea de las alfabetizaciones mediáticas críticas pues sigue siendo fundamental, ¿no? Y seguirá siendo fundamental para que nosotros, no solamente como investigadores, sino como ciudadanos, demos el siguiente paso, ¿no? O subamos al siguiente nivel de análisis y de comprensión de estos fenómenos, que de no ser por este tipo de investigaciones, este tipo de charlas, pues cada vez quedarían más alejados, ¿no? De nuestra realidad y seguiríamos pensando que podemos abordar los fenómenos complejos digitales actuales pues con las metodologías tradicionales con las que crecimos, ¿no? A finales del siglo XX, principios del siglo XX. Entonces, a mí me gustaría plantear nada más el siguiente cuestionamiento. ¿Qué ha sido lo más complejo de todo este proceso metodológico riguroso que nos presentaste, Martín? La implementación de la inteligencia artificial, la construcción de estos marcos teóricos rigurosos, complejos, adecuados, ¿no? Este, la, la- la construcción de estas hipótesis, ¿no? Que parecen sencillas, pero que ya en la práctica son sumamente complejas. Vamos, ahí dejaría este comentario. Voy a empezar por la pregunta. Son dos aspectos, que es un proceso arduo, complejo y largo, y en constante construcción. Es decir, hay una cosa que se nos critica a los que somos científicos, los que estamos aquí, ¿no? Y la crítica no tiene por qué ser negativa, y es el hecho en el que nunca damos algo por sentado. Es decir, partir de la humildad del que no es que seamos erróneos, pero siempre va a quedar algo por hacer. Entonces nosotros somos conscientes de que somos parte de un proceso, pero que estamos clarísimos que estamos en un punto que estamos empezando ahora mismo, sobre todo en el cambio histórico que estamos viviendo, en el que se está dejando atrás el concepto de antropocentrismo, en el que el humano, el ser humano, gestionaba todos los procesos para llegar a un punto realmente más complejo aún, que es en el que compartamos determinado poder que nosotros consideramos tener en exclusiva. Entonces, nosotros sabemos que estamos empezando, que creemos en lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo de forma rigurosa, generando nuestros propios modelos a partir Ujú. de métodos y metodologías que se están implementando en los últimos años de forma lo más avanzada posible y dentro, evidentemente, de nuestras posibilidades humanas, económicas e institucionales. En ese punto, creo que lo que nos queda es seguir esta línea, ser conscientes de nuestras limitaciones, pero también que nuestra ética y profesionalidad pues, nos permitirá poder avanzar y sobre todo ser creíbles y legítimos, que creo que esto es un punto fundamental, sobre todo en un punto, en un momento en el que, como parte de esos procesos de desinformación, pues se está expandiendo y distribuyendo pues un modelo de pseudociencia por personas que se autodenominan científicos, pero que sin embargo, pues realmente están haciendo unos trabajos totalmente interesados y que tienen unos intereses propios, individualistas y que en ningún momento son ciencia, a pesar de las apariencias. Ujú. Entonces, nosotros lo que queremos mostrar con nuestro grupo de trabajo es que es posible hacer ciencia de una perspectiva ética y del trabajo constante y duradero y colaborativo. Muchas gracias por la respuesta, Martín. Pues Jorge. ahí está el tema. Yo creo que justo vamos a ver si la audiencia tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que nos ha planteado el día de hoy Martín. Y si es
así pues para poderles dar el pase a que puedan abrir cámaras y micrófonos. No sé si alguien de los que se encuentra aquí en el Zoom tiene alguna interrogante para nuestro invitado. Si no, callen para siempre. Esto es así. Literal, como nos dice, o manifiestes en las redes sociales, ¿no? Exacto. También es otra de las posibilidades que tienen las audiencias hoy día, porque yo creo que el tema pues, nos ha dejado muchas preguntas, muchas inquietudes, Martín, y seguramente incluso cuestionamientos éticos hasta del manejo de la información, los grandes volúmenes de datos con los que ustedes han trabajado, qué se hace cuando ustedes identifican dentro de esos grandes volúmenes de datos, pues el trabajo de trolls, ¿no? De agencias que están de alguna manera despertando a los algoritmos zombies para que se reactiven ante ciertos mensajes, ciertas palabras. Entonces, todo eso, pues ustedes lo están viendo en tiempo real, en interacción constante, en observatorio, y pues surgen muchas inquietudes éticas, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en el terreno de la comunicación y a quienes estamos formando, porque pues tristemente también uno luego lo ve y dice, seguramente algún hasta egresado nuestro está trabajando en esas agencias de desinformación. Y al final, creo que una parte fundamental de nuestro trabajo es que no podemos ser naif. Si Ujú, no podemos creer que nadie se va a pasar al lado oscuro. Sobre todo en unas situaciones como me comentabas, ¿no? Donde la generación Z, como decía yo al principio, mal llamada generación de cristal, está mostrando, ya mostrándose de, de forma directa contra determinadas ordenanzas o determinadas legislaciones o actitudes que vienen desde arriba con las que no están de acuerdo. Y ya no solamente se están expresando en el entorno digital, sino también en las calles, ¿no? En el entorno físico. Así que realmente estamos en un punto en el que lo que tenemos que hacer es creer y hacernos creer, creíbles, perdón, y hacernos creíbles para esa nueva generación que está viendo o está creciendo en un mundo crispado. No olvidemos que esa generación Z es una generación que vive desde, o sea, que más o menos nace en los 2000 hasta ahora. Tan solo está viviendo procesos de realmente de un cambio de digitalización brutal, pero además procesos de crisis, en lo que se ujú. denomina en algunos contextos pancrisis. Es la acumulación de una serie de crisis en la que decir, cuando ves que todo se cierne a tu alrededor y es negativo, es muy, muy difícil mirar hacia adelante de una perspectiva constructivista y positiva. Entonces, también una anécdota que trabajamos en ICA este último año en Estados Unidos, justo cuando Israel empezaba a bombardear, los grandes bombardeos en la franja de Gaza. Estábamos 3.500 comunicadores de todo el mundo, ¿no? En uno de los eventos más prestigiosos para la investigación en comunicación. Y después de varios días, yo me pregunté una cosa y lo pregunté con un grupo de compañeros y dije, ¿qué impacto tenemos nosotros en la comunidad? Es decir, el gasto que llevamos acumulado de varios miles de dólares en esa semana y el impacto que nosotros provocamos fue mínimo. Es decir, estamos compitiendo en igualdad con otras plataformas y con otras grandes empresas y emporios. Es decir, ¿cuál es la forma para llegar e impactar en mayor medida? Esto es una de las preguntas que nos tenemos que hacer y creo que es fundamental porque dentro de esos grandes volúmenes de información de los a los que hacías mención, nosotros solo generamos una pequeña parte. Entonces, si ya competimos con un nivel un nivel de información nunca visto hasta en la historia de la humanidad, y nuestro impacto es mínimo, pues tendremos que realmente hacer un ejercicio de autorreflexión, de autocrítica, para ver cómo llegamos y formamos parte de esos movimientos sociales que están buscando la democratización y el libre ejercicio de nuestros derechos, que en muchos casos lo están intentando eliminar.
Sin duda, pues ahí está el tema, mi queridísimo Martín Oler, de verdad ha sido un honor, un gusto tenerte aquí con nosotros discutiendo, platicando sobre estos grandes temas que seguramente van a dar mucho para seguir explorando, si no en esta temporada, en la que sigue también de este espacio, y nosotros pues agradecemos muchísimo tu presencia, mi queridísimo Alex. Ay, no fue esta. Sí, ya se me hacía muy raro que a la primera saliera Sí, caray, ya el llevábamos regalo que varias, tenemos también para nuestro querido Martín. varias sesiones sin que pasara, pero bueno, esperemos un segundo. Sí, ya estaban saliendo los mapas de trolls ahí que Ahora te... sí, ahí está. Ahí está nuestro querido doctor Martín Oler Alonso. Muchísimas gracias por tu valiosa participación el día de hoy en este webinar. Más allá de las etiquetas, interseccionalidad del odio y el antisemitismo en redes sociales, ha sido para nosotros en la Facultad de Comunicación en el Human and Not Human Communication Lab un honor haberte tenido con nosotros. Bueno, el honor es mío, le agradezco muchísimo por la invitación y por supuesto espero que sea la primera de otras ocasiones que tengamos la oportunidad de compartir. Será un honor por Será aquí. un honor para nosotros, Martín, que el espacio, cuantas veces lo requieras y quieras Así compartir. es. Este es tu espacio, Martín. ¿Y qué tendremos para ir cerrando ya esta temporada, mi querido Alex? Esperemos que salga la primera también, Nuevamente tus porque redes sociales se van a evidenciar ahí. ahí está. Ahí está, pues vamos a tener esta mesa de análisis interinstitucional, inteligencia artificial en el ámbito educativo, retos y desafíos desde la integridad académica. Tendremos con nosotros a varios colegas, el doctor Gabriel Pérez Salazar, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, el doctor Antonio Corona, también profesor investigador de la Autónoma de Coahuila. Estará con nosotros el doctor Luis Josué Lugo Sánchez, quien trabaja en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad e Interdisciplina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el doctor Felipe Ramírez Alvarado de parte de nuestra Universidad de Anáhuac, México, el doctor Eduardo Portas también de parte de nuestro Centro de Investigación en Comunicación Aplicada, mi querido Alex y un servidor, pues ahí estaremos próximo 25 de noviembre, mismo espacio, misma liga, misma zona de debate para poder dialogar sobre los retos y desafíos que sigue presentando la inteligencia artificial en el ámbito educativo y sobre todo ante un tema, integridad académica en el ámbito de la investigación. Martín, Alex, audiencia, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí acompañándonos. Como siempre, que tengan una excelente tarde, noche para ti, Martín. Un cordial saludo a todos. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego.